Bueno, pues, buenos días. Mi nombre es Alfredo Fabián Luis y pues soy de la carrera de industrial y pues les vengo a hablar sobre el primer tema. Bueno, lo del primer tema que se llama dibujo básico para ingeniería. Bueno, dice, es un dibujos de estudio. Son todos los documentos técnicos gráficos utilizados en base de concepción y creación y desarrollo de un producto. Son documentos de manejo interno en la industria. O sea, ¿a qué se refiere esto? O sea, esto se refiere a cualquier dibujo que queramos hacer, o sea, ya sea en una plataforma, ya sea en, en- en las plataformas que cualquiera usemos. En esas plataformas, pues se basa mucho en lo de dibujo industrial. Es lo que nos quiere decir esto. Bueno, pues como segundo número, pues tenemos los ejemplos, que son los dibujos de proyecto. O sea, esto se refiere mucho a las características, a los determinados productos que vamos a hacer, ya sea cuál vamos a dibujar, cuál no. O sea, se basa mucho en eso, los dibujos de proyecto. O sea, es como que plantear el dibujo que vamos a hacer. Bueno, después sigue lo que es el dibujo de conjuntos de ensamble. O sea, esto se refiere mucho a lo de que cuando ya tenemos ya un proyecto que vamos a hacer, pues, ¿qué es lo que primero que hacemos? Hacemos las caras, las figuras y todo eso, de cómo va a estar y así. Entonces, esto es lo que quiere decir ensamble, o sea, mostrar el producto ya dibujado de lo que vamos a hacer, cada pieza con pieza. Entonces, los dibujos de terminación, pues, son los dibujos que muestran las piezas que nosotros hacemos y ya lo terminamos, perdón. Pues esto se refiere mucho a eso, o sea, a lo de terminar el producto o el dibujo que ya hayamos pensado hacer. Y pues en la siguiente página pues les muestro un pequeño ejemplo. ¿Y qué es esto? Mira, este es de ensamble, o sea, es cómo va a ser el dibujo, o sea, pieza por pieza. Y este ya es por terminado, o sea, aquí vemos que los dibujos ya están terminados, que fueron estos y ya fueron hechos. En eso se quiere referir mucho. Entonces, otra cosa es dibujo de fabricación. En esto se basa mucho en cómo vamos a hacer los pasos para fabricar el dibujo, de cómo comienza, cuál es su desarrollo y cuál es su final, o sea, en cómo va a quedar. Por eso en esta diapositiva podemos ver que dice que son los métodos de procesos, el montaje, la verificación, las herramientas, o sea, todo eso basa en este dibujo de fabricación, en cómo haremos el dibujo o cómo empezaremos el dibujo. En eso se basa mucho. Seguidamente, ahí está, aquí les puedo mostrar un ejemplo de cómo nosotros o sea, cómo se fabrica, o sea, cómo es ese ejemplo de fabricación. Como vemos, aquí es un dibujo, lo están dibujando, le están poniendo más cosas. Aquí ya está en sí cómo va a ser y aquí tienen el producto ya terminado. En otro, el dibujo de montaje. Ese de montaje es cómo va a estar encima de, o sea, si vamos a tener, digamos, encima de algo, o sea, hay algo abajo y vamos a tener algo encima, pues es eso que se verifica mucho, o sea, de cómo se va a ver cuando se ensamble o se monte. El otro es como les había hablado del ensamble, o sea, de cómo se va a ver ensamblado o cómo se va a ver pegado la imagen o el dibujo. Entonces, eso es lo que se refiere a esto. Y pues hay otro, pues, ejemplo que podemos ver acá.
Mira, este es de ensamble, o sea, podemos observar de cómo se van a ensamblar estos en este hoyo. Pues aquí lo podemos notar, o sea, acá podemos ver brevemente de cómo se va a ensamblar. Este es del otro del montaje. Aquí podemos ver cómo, o sea, es lo que yo les explicaba. Mira, aquí hay un tornillo, esto se va a montar encima de esto. Es toda esa imagen que se tiene que ver en montajes, en ensambles, eso se basa en todo. Bueno, este pues ha sido mi tema y pues es el primer tema en que lo vamos a hablar y pues sería todo. Gracias. A mí me tocó el subtema Introducción al dibujo. Cambia. ¿Qué es el dibujo? El dibujo es un arte que nos enseña un objetivo para plasmar nuestras ideas. El dibujo se ha mantenido en los principios primitivos. Uno de los ejemplos de los dibujos son los grandes monumentos de la antigüedad, las cuales se basaban en los planos cuidadosamente trazados. Cámbialo. ¿Para qué se utiliza? El dibujo se utiliza para medios de expresión y de comunicación con las ideas que tenemos cada persona. Cámbialo. Rama del dibujo. La rama del dibujo se divide entre dos: dibujo artístico y dibujo técnico. El dibujo artístico se realiza libremente con finalidad estética y el dibujo técnico se realiza con otras medidas auxiliares siguiendo normas y fines prácticos. Cambia. Concepto de dibujo. Se describe de forma exacta y clara. Formas, características y la construcción de lo que se quiere reproducir durante las ideas del artista al plasmar la idea con un dibujo. Cambia. Tipos de dibujo. Los tipos de dibujo son arquitectónico, mecánico, eléctrico, electrónico, geológico, topográfico, urbanístico. Estos son los tipos de dibujo que se pueden encontrar. Cambia. Características del dibujo. Tienen dos características, que es gráfico y universal. El gráfico se basa en la geometría descriptiva y se utiliza proyectando, otorgándoles para dibujar los distintos vistas de un objetivo. El universal es cuando no es necesario hablarlo, sino solo con el dibujo nos podríamos comunicar. Cámbialo. Instrumentos empleados en el dibujo. El dibujo, hay mediciones, cálculos, líneas bien trazadas, precisión, una serie de condiciones para que podamos ser un buen dibujante. El tablero de dibujo es un instrumento del dibujo para que el dibujo se sostenga y para que el artista no se pueda equivocar. Cámbialo. Existen diferentes reglas del dibujo. La única regla es la regla T, que se emplea para trazar líneas paralelas, verticales y horizontales en forma rápida. Los materiales de dibujo son la regla cuadrática. Es un instrumento para medir y trazar líneas rectas. La segunda es la escuadra. Se emplea para medir y trazar líneas horizontales, verticales. Eso está combinado con la regla T. Transportador. Se utiliza para medir o transportar ángulos. El compás es un material para trazar arcos, circunferencias y transportar medidas. El lápiz es el más importante de los materiales para dibujar. Es un elemento necesario, por eso es para dibujar y hacer los trazos.
Los portaminerales y lapiceros son elementales igual, porque el lapicero es necesario para que cuando se traza el dibujo en el lápiz, es importante para volver a pintarlo para que se vea mejor el dibujo. El segundo, el penúltimo material es el papel. El papel es necesario para todo, para cualquier artista, para poder dibujar, porque sin el papel pues no podemos dibujar ni nada. Y el último material es la cinta adhesiva. Bueno, casi no es importante eso, solo es necesario para ponerlo, eh, para sostener la hoja para que el dibujante no se equivoque, para si no se mueve la hoja de papel. Ya. Pues igual me tocó el tema número 1.2, perdón. Que es simbología utilizadas en el dibujo industrial. Bueno, se nos dice, domina simbología eléctrica, la presentación es gráfica que se realiza de cada elemento de circuito o instalación eléctrica. Los símbolos eléctricos se dirigen por UNE en 617, que fue aprobada en el año 1996 y está concordicia con la norma europea. O sea, ¿a qué se basa esto? O sea, esto se basa en en la electricidad, o sea, son signos eléctricos que nos dirigen, pues, o sea, cada signo eléctrico nos dice qué es lo que hace. Creo que sí me di a entender. O sea, que cada signo, o sea, como lo que ven aquí, o sea, cada signo tiene como que un significado en lo que se va a hacer. O sea, seguidamente veremos los ejemplos. Estos son los ejemplos. Si se dan cuenta, los mismos números que aparecieron en la tabla, o sea, en la diapositiva anterior, son los mismos números que aparecen aquí. Están estimados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 13. Y siempre llevan el número 60.617. Siempre ese número llevan, pero está estipulado el orden. Entonces, el primer orden nos dice que son los elementos simbólicos o otros símbolos de carácter general. O sea, pueden ser cualquier símbolo. O sea, puede llevar cualquier símbolo mientras sea de electricidad. Y pues hay otros, como el 3, que son conductores y dispositivos de conexión. O sea, esto se basa mucho a los símbolos de que de un conector o un conductor, pues es ese símbolo que tiene que llevar en el dispositivo. Entonces hay otro que es componentes pasivos básicos, o sea, eso igual tiene un único símbolo que para que lo tenga ahí puesto, es solo ese símbolo. Así tenemos lo que es el símbolo conductores y tubos catódicos, productos y transformación de energía eléctrica, aparatos y dispositivos de control del proceso. O sea, cada número tiene un conductor, o mejor dicho, un símbolo, como en la otra diapositiva veremos, que están estos ejemplos que podemos ver. Si lo ubican, los conductores, que son estos símbolos, miren, si lo ubican, son estos símbolos, así como la lámpara de incandescente. Cada uno tiene su símbolo, como la lámpara de incandescentes, como este, o puede ser esta igual, ya pueden ser dos del mismo, o sea, por decir así, o puedes tener este, o puede tener la otra, como el de un motor, ese es el símbolo, los amplificadores, cristal, o sea, los de la cristal tienen igual todos como las lámparas, pueden tener este símbolo, a la vez pueden tener este símbolo, pero va a ser lo mismo, pues
Aquí como ven es otro símbolo de conductor y pues otro símbolo de lámpara indocente. O sea, todos estos ejemplos son base a la electricidad, así son los símbolos. Pues espero que lo hayan entendido y sería todo de mi parte del 1.2. Pues gracias por su atención. Bueno, pues igual me tocó lo que es el segundo tema, o sea, que es cortes y pistas de auxiliares. Bueno, comencemos. Bueno, estas vistas de auxiliares trata mucho de cuáles son los cortes en el dibujo industrial. O sea, hay distintos pues cortes como planos principales, los cortes, y la finalidad de mostrar cómo son esos cortes en realidad, o son inclinadas, oblicuas, o etcétera. Seguimos. Bueno, aquí. Aquí nos dicen que en la norma mexicana abreviada como NOM, pues distingue tipos de cortes y selecciones, o sea, como son los cortes completos. O sea, un corte completo, pues es un corte, pues, de la figura toda. O sea, si vas a cortar toda la figura, pues si es una cortada vertical, pues vas a cortar todo lo que es la vertical de la figura, como lo tenemos en esta imagen, aquí. Como vemos en esta imagen, pues es una figura como esta, y este es el corte completo, o sea que viene desde abajo, desde arriba, perdón, hasta abajo. Esto lo podemos ver cómo es el corte completo. Bueno, corte local o corte quebrada, por decir así, como muchos lo conocen. Entonces, este corte quebrada es casi similar al corte completo. Es decir, si vamos a hacer una corte quebrada, se va a quebrar como un corte completo, pero va a seguir, la imagen va a seguir, o el dibujo va a seguir pegada a la imagen. O sea, es decir, si vamos a cortar esto, la otra mitad va a estar pegada aquí, que va a saltar aquí. Esa es una corte quebrada. Más adelante veremos un ejemplo. Cortes concurrentes. Los cortes concurrentes son líneas que atraviesan ¿cómo se le puede decir a esto? Que atraviesa eh, a la imagen. Son unas líneas pequeñitas que están como por aquí, que hace que atraviese la imagen. O sea, es decir, son líneas que solo no cortan, sino que solo marcan de cómo va a estar la imagen cortada. Entonces, esos son los cortes concurrentes. Entonces, otros cortes son los paralelos. O sea, ¿en qué se basa mucho esto de paralelos? Los de paralelos, pues son cortes de línea. O sea, son cortes rectos. Entonces, son esos cortes, es decir, como vemos en esta imagen. Un corte paralelo es este, como la línea. Se cortaría de aquí para abajo. Ese es un corte paralelo. En otro es el corte plano sucesivo. O sea, eso de plano sucesivo es algo similar al corte paralelo. Y pues en la otra diapositiva les muestro la imagen. Mira, aquí como lo podemos ver, esto es lo que le decía de la corte quebrada. Este es un corte quebrada. Este es el corte congruente. Este es el paralelo. Y eso es el sucesivo. Son estos tipos de cortes que se manejan en, en el dibujo industrial. Hay más cortes, pero los principales cortes son estas que se manejan. Y pues esto sería todo de la diapositiva, pues del tema 2. Y pues gracias por la atención. Bueno, mi nombre es Mario Gilberto Condor Más y les voy a hablar del tema 2.1, subtema 2.1,
Reglas para dibujar cortes. ¿Qué es un corte? Un corte es el artificio mediante el cual en la representación de una pieza eliminamos parte de la misma. Esto con un simple objetivo, el cual es clarificar y hacer más sencilla su presentación. Como puede ver en la imagen, este dibujo se parte en dos, ya sea un objeto o algo, para poder mirar bien los puntos. El principio del mecanismo es muy sencillo. Adoptado uno o varios planos del corte, eliminaremos fácilmente de la pieza la parte más cercana, como pueden ver aquí abajo, y el observador, como puede verse en las figuras. 2.1. Para dibujar cortes. Para realizar esto se necesita seguir un procedimiento, el cual es determinar el camino del corte. Esto consiste en ver todos los detalles que nos interesan del interior de la pieza. El segundo punto es eliminar mentalmente, lo cual en la parte situada delante del plano del corte. Seguidamente dibujar la vista. De la parte que más queda, después de eliminar de la parte de la pieza situada del corte. Y seguidamente rayar las zonas. Este es donde se ha eliminado el material a realizar el corte con las líneas finas paralelas de 45 grados de la inclinación. Normas para el rayado del corte. La inclinación del rayado será de 45 grados respecto a los ejes del tamaño de la pieza, pero nunca deberá ser inferior a 0.7 milímetros ni superior a los 3 milímetros, como aquí se puede ver en la figura 2. En la 1 está como tal y en la 2 ya se ve que está rotando. En piezas de gran tamaño, el rayado se puede reducirse a una forma que siga con su entorno de la superficie a rayar, como pueden ver la figura 3. En los casos de cortes parciales o mordeduras, la separación entre las partes seleccionadas y el resto de la pieza se indica con una línea fina a mano izquierda que no debe coincidir a ninguna arista de algún eje. Aquí está la figura 1 y aquí se puede observar las diferentes zonas rayadas de una pieza pertenecientes a un mismo corte llevarán la misma inclinación o separación. Aquí lo estamos checando en la figura número 5 y el 6, cuando ya está en inclinación, y en piezas afectadas por corte por planos paralelos, que se empleará en un mismo rayado, pudiendo desplazarse en una línea de separación con una mayor convención de dibujo, como lo pueden ver en la figura 7. Ok. Las superficies delgadas no se rayan, sino que se ennegren. Si hay varias superficies, se dejará una pequeña separación entre ellas, que no será inferior a 7 milímetros. Aquí se puede observar en la figura número 9, que es esta que está en paralelo. No se dibujarán aristas ocultas sobre la superficie rayada de un corte y solo se admitirán excepcionalmente si es inevitable o con ello se contribuye decisivamente a la lectura e interpretación de la pieza, como está en la 11. Eso sería todo, el tema de corte. Bueno, mi nombre es Mario Gilberto Canurmás y les voy a hablar de su tema 2.2, tipos de cortes. Debido a la gran variedad de piezas y con distintas posibilidades de zonas ocultas, nos encontramos en diferentes tipos de cortes que están dirigidos a representar claramente las características de las piezas. Para poder realizar estas presentaciones aparecen los distintos tipos de corte. El primero sería el corte total.
El corte total es producido por un plano a lo largo de toda la pieza. Como pueden ver, se elimina la mitad de la pieza. Este tipo de corte es recomendable en dos ocasiones. La primera es cuando es necesaria una segunda vista para completar la acotación necesaria, y la otra es cuando es necesaria la segunda vista, ya que la vista de un corte no es suficiente. Si la partes a la mitad, una parte se ve y la otra no. Pues esto es para tener una idea clara de la pieza y su función. Semicorte. El semicorte, también llamado medio corte o corte a un cuadro, es el que produce una pieza simétrica, quedando media vista en corte y la otra sin corte. Se elimina una cuarta parte de ello. En este tipo de corte no se representan aristas ocultas, con objeto de que la representación sea más clara. Cuando coincide una arista en el eje de simetría, prevalece la arista. Aquí podemos observar en la imagen las aristas, y siempre que sea posible, se acotarán los elementos exteriores de la pieza a un lado y los interiores al otro. Cuando la pieza se representa con el alzado y la planta, el corte se representa en el alzado a la derecha. Corte de planos paralelos. Se realizan piezas con elementos a cortar dispuestas a una forma paralela. Esto adopta un recorrido quebrado, pasando de un plano de corte por los distintos elementos que se requiere definir. Aquí tenemos un ejemplo. Eh, el corte se representa como si estuviera en un solo plano. Y también este tipo de corte es recomendable cuando necesitamos definir distintas partes internas de una pieza que se sitúan de forma paralela en los planos de proyección. Siguiente punto es el corte de plano paralelos separados. Pues como pueden ver, el plano de corte es el único, no es el único, sino que encontramos varios planos de corte distintos y paralelos a los planos de proyección. En la vista de este corte se representa como cortes distintos separados por una línea de eje, ya sea trazo o un punto, el indicado por letras correspondientes, como lo es el A y la B, para poder distinguirlos. Este tipo de corte es recomendable cuando la parte de la pieza dibujada en un corte es pequeña en comparación al resto de la pieza. Corte por planos sucesivos. Es análogo el corte de por planos sucesivos, pero se aplica cuando las formas inferiores no están alineadas de forma paralela, sino oblicua, como lo pueden ver en la imagen de abajo. Es poco utilizado ya que no suelen rebatir los planos, por lo que las secciones de aquellos planos no están paralelos a los de la proyección y no están en verdadera magnitud. Igual es recomendable cuando la parte de la pieza dibujada en la corte es pequeña en comparación al resto de la pieza. El corte por giro es análogo al corte de planos sucesivos, pero se aplica cuando las formas inferiores no están alineadas de forma paralela, sino oblicua. Y esta se dibuja como si las dos superficies cortadas estuvieran del mismo plano. La vista del corte tiene la longitud distinta a la del cuerpo y es recomendable y se utiliza para piezas que tengan orificios y detalles en los planos distintos que formen ángulos iguales o superiores a los 90 grados centígrados. Cuando la parte de la pieza dibujada en el corte es pequeña en composición con el resto de la pieza. Cortes por planos concurrentes. Bueno, este tipo de corte se presenta por la unión de dos planos de corte, formando un ángulo diferente a 90 grados. Cuando el corte se realiza por planos concurrentes, uno de ellos es girado antes del abatamiento sobre el plano del dibujo. La mayoría de las veces se aplica para piezas que son totalmente circulares y en las que se requiere mostrar con mayor claridad las perforaciones que están en ellas. El rayado se dibuja en una sola dirección como si fuera un corte por un solo plano. Aquí abajo tenemos un ejemplo de cómo es el plano concurrente. Eso sería todo por mi parte. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Mayra Yanegui Capchuk y yo vengo a presentarles el tema vistas auxiliares. Siguiente. Vistas auxiliares. Una vista auxiliar es una proyección ortogonal sobre un plano distinto de los principales del sistema utilizado para su representación gráfica. Tipos de vistas auxiliares. Serían la vista auxiliar primaria. Esta la podemos distinguir porque se obtiene cuando el plano de proyección es paralelo. La siguiente es vista auxiliar secundaria. Es cuando el plano de proyección es oblicuo o todos los planos de proyección de modo de cubo. Siguiente. Las vistas auxiliares se dividen en 3 grupos, como por ejemplo serían las elevaciones auxiliares, las auxiliares derecha e izquierda, auxiliares frontal y superior. Siguiente. La denominación de las vistas. Bueno, sería en vista A, vista B, vista C, vista D, vista E y vista F. Como podemos notar, la vista A es vista de frente o alzado. La vista B es superior o planta. La vista C es vista izquierda o perfil izquierdo. Y la vista D es vista posterior. Y la siguiente sería vista interior. Y ya para finalizar sería vista derecha o perfil derecho. Aquí podemos ver algunas imágenes que van concuerdo a las vistas. Siguiente. El plano auxiliar. El plano auxiliar permite representar el objeto desde una dirección deseada, que son una grande ayuda para el dibujante. Y aquí podemos notar algunas formas de los que serían para poder dibujar un plano auxiliar. Listo.